esta era la casa de Tomás Bolín, no de Luis, que hay un poco ahí de... quizá era demasiado difícil de distinguir, pero sí, es Luis al que alude Sir Peter, perdón, es Tomás al que alude Sir Peter, al que él ha ayudado a salir de prisión y de Málaga, y a toda su familia, y que luego al regresar se le olvida, ¿no? Pero bueno, o sea, está muy bien contado y hizo falta inventarse muy poco, porque en realidad, como he dicho antes, a través de esos libros, era un relato magnífico de una situación muy dura y muy pocas veces contada, y sobre todo, además, era un relato, en algunos casos, de gran calidad literaria, como es Kessler o Sir Peter incluso, que es el libro que yo siempre, al que no conoce la historia, le recomiendo para abrir boca, ¿no? Luego ya seguir buceando. El de Gamel Wolsey, hubo una época en que se habló que iba a haber una adaptación de Antonio Banderas. Bueno, es un libro más personal y no es realmente una novela, es más bien un pequeño relato que, por tanto, hubiera tenido que construir más historia. Y probablemente Gerald Brennan se nutre mucho de lo que ella cuenta al meter sus reflexiones, que son de sus recuerdos personales, ¿no? No es un libro propiamente en el caso de Gerald. Y Mercedes es más conocida, pero bueno, para mí, que la conocía, es un poco un descubrimiento, porque si bien la novela Monte de Sancha es también otra de las recomendaciones para iniciarse, pues sus memorias, que han sido además reeditadas con el título de Pequeña Historia del Ayer, ya dan ese juego de esa mirada de una persona mayor que ve en perspectiva el desastre de lo que es una guerra. Incluso ella, que vino al día siguiente también, que en esa entrada de tropas franquistas, ella vino con la sección femenina y estuvo en un campamento que se puso para ayudar a gente desvalida, creo que por la playa de la Misericordia, pero también vino a ver cómo estaba el Limonar, ¿no? Porque había vivido y luego vivió aquí hasta su muerte. Así que bueno, eso... Yo tengo rollo para rato, pero seguramente tengáis alguna pregunta. Si hay alguna pregunta, y si no, contamos alguna batallita, que las hay, de cómo empezó toda esta historia o tal. La documentación, los archivos, las películas, muchas de ellas son de Málaga, ¿no? Otras puede que no, pero la mayoría, hay muchas impresionantes, sobre todo películas, ¿no? A ver, películas de Málaga no hay apenas. Pero ha habido algo, ¿no? De la toma, sí. Sí, de los italianos. A ver, uno de los desafíos de contar esta historia es que Málaga, en parte por ser el sur y siempre estar dejado de lado, y también porque efectivamente la guerra potente acabó antes, apenas se hizo foto ni vídeo, ni cine. Es decir, el imaginario de la guerra civil normalmente es el de Madrid, el de la batalla del Ebro, Guernica, ¿no? Y digamos que esa es la visión que todos tenemos un poco de esa guerra civil. Pero también era para mí, como cineasta, un poco un desafío decir, bueno, pues me gustaría abrir otra mirada. Por un lado, busqué cosas y sí que aparecieron unas fotos de un fotógrafo alemán que estuvo en Málaga desde el año 34. De hecho, estuvo instalado con la gente de la revista Litoral, y es un personaje muy interesante del que estoy haciendo ya otro documental, porque es otra vida distinta. Y este alemán, que es un gran fotógrafo además, hace unas cuantas de las imágenes que salen de los primeros días, desde el punto de vista de la revolución obrera, ¿no? Pero fuera de eso no había casi nada. Hasta que entran los italianos, que ellos sí traen una estrategia propagandística, y de hecho es el primer reportaje que hace ese Instituto Luce, que es, digamos, el nodo italiano y tal. Entonces ese reportaje es muy importante porque es la primera vez, como lo cuenta el personaje de Bonaventura, que es un poco una fusión de varios fotógrafos italianos, porque sí que vinieron varios, y ahí sí que este personaje existió, pero le he puesto algunos relatos de otros, y sí que vienen con esa historia del que llega a Italcable, es verdad. Gracias al Schlinder de Málaga, a Porfirio en Verdún, no estuvieron a punto de cargarse la sede de Italcable en la playa de la Misericordia, y él les convenció a unos milicianos o lo que fuera de que no la rompieran,
Y gracias a eso, el día que entran las tropas italianas, Italcable funcionaba y efectivamente ese telegrama se mandó, que es insólito, que conquista una ciudad y esté el empleado del telégrafo ahí esperando, ¿no? Pero así fue. Entonces sí que hubo ese reportaje. Pero en medio no hay casi nada hecho. Y las fotos que se hicieron después son de una fotógrafa que vino a buscar a Kessler, la mandaron a ver una chica muy joven que vino vía Tánger, y otra mujer, fotógrafa inglesa, que sí que vino, digamos, del lado franquista, a hacer fotos de las ruinas. Casi todas las fotos que hay de las ruinas del Limonar, que en realidad son del primer día del 18, de la noche del 18 de julio, están hechas el día 8 de febrero o 9, y sí que es un pequeño hallazgo ese trozo de película que sale de las casas quemadas. Eso sí lo encontramos en una búsqueda de lo que fuera, y ahí sí que apareció ese pequeño vídeo que estará hecho, esa pequeña peliculita, que estará hecho también el día en febrero del 37, que es en color, muy virado, y tal. Eso sí es inédito. Y además una pequeña peliculita que está montada para publicitarlo, o sea, que tiene carteles y todo, ¿no? Y eso es desconocido en Málaga. Hay una cosa importante que no ha dicho. El fotógrafo alemán se llama Walter Reuter, porque lleva hablando todo el rato, no lo dice, y tiene una similitud con Kessler, porque los dos vienen huyendo de Alemania del nazismo y acaban aquí, solo que no sabemos todavía, y estamos en ello, el saber por qué esta persona acaba en el litoral del cual participa y ahí incluso tiene familia, o sea, se casa con una persona aquí en Málaga y tiene 2 hijos. Posteriormente luego ya saldrá, irá para México, tendrá más familia que sí está viva, pero la de aquí está perdida. Pero es un tío muy interesante por eso, porque hay como 2 cosas paralelas, que son huyendo de Alemania, pero acaban en Málaga. Pero a ver, el tío viene andando, que no viene en un avión, ni en un Rolls Royce, ni nada de esto. O sea, es un tío que viene con lo opuesto, ¿no? Y termina conectando con esta gente del litoral. Por lo menos a mí me parece eso bastante interesante, porque estamos en un momento donde hay una vanguardia grande en lo que es todo el mundo de la imprenta, y el litoral está en la cabeza de todo, y dentro de Europa está la gente mirando esto, ¿no? Lo digo porque muchas veces, independientemente de esto, somos muy poco conscientes del mundo cultural tan vasto, y lo hablaba con Pedro Pizarro, que tenemos aquí, ¿no? Quiero decir, que hay un desconocimiento absoluto de que somos los que marcamos las pautas de muchas más cosas. Igual pasa con la arquitectura también, ¿no? O sea, quiero decir, que son en todos los ámbitos. Pero quizás lo bueno de los documentales es que permiten recuperar estas cosas y sobre todo que nos creamos un poco más quiénes somos, ¿no? Porque claro que hay muchas cosas del norte, pero sistemáticamente habrá pasado que todo el mundo habla de Guernica como si fuera la gran historia y nadie habla aquí, ¿no?, de lo que pasó, y aquí pasó exactamente igual o peor, porque esos bombardeos son una realidad. Vamos, la BBC no te va a sacar un bombardeo si no está ocurriendo, ¿no? Entonces, a mí me parece, y es un poco lo que hacemos también desde la empresa hace años, ¿no? Me gusta sacar a la luz las grandezas y también las miserias, ¿no? Porque eso es la memoria, no podemos olvidar, si no, es mirar en el momento que estamos, ¿no? Entonces, pretendemos, desde una visión, intentando ser, que sea lo que lo cuenten otros, pero esos otros son los que tuvieron la vista allí, son los que lo vieron. El creerlo o no es una cuestión, porque aquí ha salido un abanico de gente, cada uno de un palo diferente, ¿no? Pero sobre todo son los que dan las visiones, y aunque sean de palos diferentes, pero te están contando una realidad, ¿no? Que hay un germen, que ahí hay un magma interesantísimo, y que no tiene que ser que venga a descubrirlo el turismo, sino que ya había gente aquí que lo descubría, ¿no? No estoy en contra del turismo, lógicamente, pero que hay una esencia de aquí que no deberíamos de olvidar nunca, ahora que estamos tan metidos en otras cosas, porque yo creo que es lo que nos hace en ese aspecto ser tan singulares y diferentes de otros de Andalucía, por esa mezcla también de todo este influjo de tantísima gente de fuera, ¿no? Donde enseguida se acoge y se está, ¿no? Entonces un poco esa es la idea, tanto en el documental como en lo demás, que admitimos las críticas, pero es por ahí el tema. Pero ¿cómo vamos a admitir las críticas? No, digo, quiero decir que exacto, claro, ¿no? Benditas, ¿eh? No, ya, pero que estamos aquí para admitirlo, porque cuando haces algo y tienes una autoría hay que asumirla. Es que me parece importante esto decirlo. O sea, a lo mejor me he enrollado mucho, pero creo que es la clave del asunto. A mí me gustaría
felicitaros lo primero porque me ha encantado, es un brazo que lo vea. Especialmente me gustaría felicitar, que no sé quién es, a la directora de arte, que me ha encantado. Pero me gustaría que me comentaras un poco, supongo que un guión como este, escribir un guión como este, fue también un trabajo. ¿Hasta qué punto fue rígido? ¿Hasta qué punto el camino al grabar modificó de alguna manera o fue evolucionando el guión que escribisteis al principio? Mira, el guión surge o sea, la ventaja y el problema de este proyecto era que venía de una fuente literaria. Entonces, por un lado estaban todos esos libros que yo había ido compilando desde que en 2006 hice un documental sobre el submarino republicano C3. En aquel entonces, pues sí, leí mucho de la guerra y de la guerra en Málaga, y además tuvimos a un historiador norteamericano, que a veces tiene que ser un extranjero el que venga a llamarte la atención, y este señor, Willard Frank, que era un tipo estupendo, que pasó varias veces por Málaga, una de las veces me tuvo una tarde entera asistiendo a sus reflexiones. Él era especialista en la guerra civil en el mar, pero sobre todo me dijo, me señaló este triángulo que había entre Kessler, Bolin y Sir Peter, y me regaló el libro de Sir Peter, entonces sin traducir, el de Bolin, que sí lo estaba, pero porque se publicó primero en inglés, y me dijo, bueno, aquí esto es una especie de Rashomon, porque son 3 misiones de un mismo acontecimiento, y era cine. Lo que pasa es que yo en ningún momento quise hacer una película de ficción, que quizá lo pida, y podría ser, porque no me apetecía sentir, o sea, primero porque me gusta el documental o me gustan los híbridos, como esto, y porque en cierto modo pensaba que lo potente era escucharles a ellos. Eso significaba mantener esa literatura, que por tanto muy pesado respecto al cine. Y aún así, pues cuando ya tuve suficiente visión de todos y tuve clara este dispositivo del falso documental, que iba a ser un poco más falso todavía, en el sentido de que todos hablaran inicialmente desde sus casas, pasados 10 años de Málaga, o 10 años, no, 5, porque en 1940, cuando los alemanes están bombardeando a Noruega, es cuando muere Gerda, que es la primera que muere de una tuberculosis que pilló en España, y de alguna manera se da cuenta, todos salen de Málaga dándose cuenta de que esto es la guerra mundial que se anticipa, ¿no? Porque son rusos contra alemanes y está sucediendo aquí. Y como que nadie les hubiera acabado de entender y todos están heridos por Málaga. Eso es un poco mi reflexión. Al final el trabajo te lleva a ir comprimiendo. Tuve 12 personajes, los tuve que dejar en 8, los fuimos enhebrando este guión, que era más espeso, pero siempre es uno de los pocos trabajos que yo he hecho muy dramatizado y por tanto siempre estaba muy ligado a ese diálogo, que se ha pulido mucho, pero que estuvo más o menos así desde el principio. De bueno tenía que trabajas con un guión, cuando trabajas con actores es más fácil montar. Yo estoy acostumbrado a montar documentales donde cuando se monta vuelve a cambiarse todo, porque has encontrado otras cosas. En este caso había un hilo, y que lo ha facilitado, pero la idea de que hubiera un dispositivo así era la que permitía que darle prioridad a ellos sobre lo que yo pudiera decir, ¿no? Y valorar más el relato. Y eso también me obligó a contar con actores muy buenos, vamos, antes de este largo se hizo el corto Paraíso en llamas, donde ya estuvo Pedro Casablanca, y digamos, me puso el listón de que había que tener gente de primera fila sin que se comieran ellos la película, pero para sostenerlo. Entonces eso es un poco, siempre, o sea, es una de las pocas películas que yo he hecho donde desde el principio más o menos estaba claro lo que se iba a ver. Y en medio lo que había era, como siempre, los desafíos del dinero de hasta dónde podíamos llegar, ¿no? Pues simplemente. Pero la idea de que se viera Málaga actual más que la antigua también estaba desde el principio. Y eso está un poco porque me parecía, cuando antes he dicho que este barrio era un poco la inspiración, porque siempre me parece que la historia no es una cosa lineal, que a veces son como capas que están ahí, y llegas a una calle
y has leído el día antes algo de los romanos o de la guerra civil y lo ves ahí, ¿no? Y sientes como que a lo mejor estamos conviviendo, yo que sé, son tiempos, vete a saber, ¿no? O sea, que no es que hayan pasado 20 años o 1000 años, sino que todo forma parte de eso y está en el aire, ¿no? Entonces yo muchas veces, yo vivo en la Malagueta, venía al centro de salud a las 8 de la mañana y me envolvía esta sensación de haber estado leyendo esos relatos, ¿no? Y lo mismo me puede pasar en otras calles de Málaga con otras historias, ¿no? Lo que pasa es que las historias de la guerra civil, que yo las veo como algo tan potente a la hora de hablar del comportamiento humano,